de la hermana Sandra. Sandra, se me olvida el apellido de ella, pero es la esposa del hermano de Otero. Su papá murió esta mañana, así que vamos a orar por ella y por su familia. La hermana que es la esposa del hermano de Otero. Así usted me entiende un poco quién es. ¿Sabe quién es, verdad, hermanos? Así que, bueno, vamos a leer todos juntos esta palabra muy importante, ya que el apóstol Pablo le da este consejo a Timoteo, quien era un pastor joven, y hay una gran bendición para aquellos que han crecido en el Evangelio, aquellos que han crecido conociendo las Escrituras desde su niñez. Lea conmigo desde el versículo 15, vamos a leer para que podamos comprender. Si lo tiene, me dice amén. Dice la palabra: y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Padre, bendice tu palabra, háblanos al corazón, enséñanos. En el nombre de Jesús te pido por la familia de la hermana Sandra, por ella también, para que la fortalezcas, para que, Señor, ella pueda recibir de ti ese consuelo, esa paz, en medio, Señor, de esta circunstancia. Bendice toda su familia allá en El Salvador, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Vamos a hablar de la Biblia, o las Sagradas Escrituras, como le llama la Biblia, o la palabra de Dios. Es una de las doctrinas bíblicas. Hemos estudiado acerca de Dios Padre, hemos estudiado acerca de Jesucristo, hemos estudiado acerca del Espíritu Santo. Ahora vamos a estudiar acerca de las Escrituras, acerca de la Biblia, ese libro que tiene usted en sus manos, esos 66 libros que están ahí escritos, que fueron escritos en un periodo de 1600 años, por aproximadamente o por 40 hombres que Dios inspiró para darnos a conocer su revelación. Quiero contarle que en este tiempo lo que tenemos nosotros es la Biblia, y la Biblia, lo que Dios nos da es iluminación. Dios hoy en día ya no nos da revelación más de lo que es su mensaje. La Biblia es la completa revelación de Dios para todas las edades. Si usted quiere conocer a Dios, quiere conocer de Dios, es importante que conozcamos la Biblia, que la leamos, que nosotros la estudiemos, y como vamos a ver más adelante, que la escudriñemos. Entonces, cuando yo escudriño la Biblia, que es más que leerla, Dios me ilumina para que yo la pueda comprender. Hay una materia que se llama hermenéutica, que nos habla del arte de interpretar la Biblia correctamente. Hay 10 reglas que hay que respetar para poder darle una correcta interpretación. Por eso hoy en día hay personas que interpretan la Biblia de una manera, y por eso hay diferentes denominaciones, porque hay personas que tienen una interpretación y de repente no respetamos las reglas de interpretación. Y una de las primeras reglas de interpretación dice que la Biblia se debe de leer literalmente como está. Cuando yo no puedo entender lo literal, entonces debo pasar a otra regla. Pero mientras la Biblia pueda interpretarse literalmente, es la manera como se debe interpretar. Si luego, como dice la Biblia, ¿verdad? Dice, si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Ahí ya no es algo literal. Si no todos tuviésemos sin ojos. Ahí hay que entrar a otra regla que habla de donde nosotros está hablando la Biblia alegóricamente. Está hablando que debo de cuidar mi vista. Si mi mano me es ocasión de caer, córtala. Debo cuidar mis manos, mis pies. Pero esas son reglas que hay que respetar. Cuando yo no respeto esas reglas, entonces de repente me encuentro
con una interpretación de la Biblia propia, una interpretación donde digo yo pienso, yo creo. No, la Biblia tiene un mensaje de Dios, el cual ya está dado ahí. Solo hay que saberlo interpretar, y de esa manera nosotros podemos conocer a Dios. Nadie puede conocer a Dios si no conoce la palabra. Por eso hoy en día nosotros, si de algo carecemos, es de conocimiento de la palabra, porque estamos lejos de la Biblia, como hablamos el domingo por la mañana. Muchos de nosotros tenemos buenas Biblias, pero no las leemos. Y si yo no leo la palabra, si yo no conozco la palabra, y si no la pongo en práctica, difícilmente podré yo crecer espiritualmente. Por lo tanto, es importante que yo conozca la Biblia para que no me engañen. En estos postreros días nos encontraremos con tantas personas que hablan de la Biblia, pero de repente aquí mismo en Timoteo dice Pablo que entrarán algunos falsos maestros que van a traer doctrinas que no son y ni están en la palabra. Y de repente nos encontramos hoy en día con un evangelio tan complicado porque no conocemos la palabra. Por eso la gente viene y nos engaña, porque no conocemos la Escritura. Cuando usted conoce la Biblia, nadie lo va a engañar. Porque cuando alguien quiera venir con algo que no está en la Biblia, usted no lo recibe. La Biblia dice escudriñarlo todo y retener lo bueno. ¿Y qué es lo bueno? La palabra de Dios. Esta tarde, mis hermanos, lo primero que queremos saber es dónde es o cuándo es el origen de la Biblia. ¿Cuál es el origen de la Biblia? ¿De dónde proviene la Biblia? ¿De dónde proviene ese mensaje poderoso que Dios nos ha dejado? Y quiero decirle que el origen es Dios. La Biblia la dio Dios. El mensaje viene de Dios. La palabra viene de Dios. Por eso la palabra es confiable, porque el mensaje lo dio Dios. Vamos a ver que utilizó hombres, pero el mensaje viene del Señor. Por eso dice, vea conmigo la palabra en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dios inspiró hombres, pero el mensaje viene de Dios. El mensaje lo da Dios. No es un invento del hombre, no es algo que el hombre se inventó, es algo que venía de Dios. Dios inspiró a las personas para traer este mensaje. Por eso dice, como dice, véalo conmigo por favor, toda la Escritura es inspirada ¿por quién? Diga conmigo toda. Y toda es, todos los 66 libros, desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis. Algunos de nosotros nos gusta leer los Salmos, nos gusta leer los Proverbios, pero nunca hemos leído otro libro. Nunca hemos leído el Antiguo Testamento, nunca hemos leído el Nuevo Testamento. A algunos les gusta leer el Nuevo Testamento y no les gusta leer el Antiguo. Yo no puedo comprender el Nuevo Testamento si no conozco el Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento es un complemento del Antiguo Testamento. Mis hermanos, si usted quiere entender la palabra, hay que leerla. Y aunque parezca aburrido, aunque parezca que hay libros en los cuales dice, pero ¿qué voy a entender o qué voy a aprender de estos libros? Dice que toda es inspirada por Dios. Cuando usted lee libros del Antiguo Testamento como Números, como Levíticos, unos libros que usted dice, qué complicado está. Y eso es lo que vamos a estudiar a partir del otro miércoles. Vamos a estudiar las dispensaciones. Diga conmigo dispensaciones. Son los periodos de tiempo que se han vivido desde la creación. Hay 7 dispensaciones que vamos a estudiar. Y en la dispensación que hoy vivimos, que se llama la gracia, diga conmigo la gracia. Pero el inicio, desde el Génesis, tenemos la dispensación de la inocencia, la dispensación de la conciencia. Cuando el hombre es inocente, luego pasa a ser consciente, y ahí viene caminando hasta llegar a los tiempos que hoy vivimos. Pero vamos a tratar de respaldar con la Biblia todo lo que se ha venido viviendo. Por esta tarde, el origen de la Biblia, primero podemos decir que viene de Dios, porque toda la palabra es inspirada ¿por quién? A ver, diga conmigo, por Dios. Y esto es lo que la gente que no cree en Cristo dice, pues si la Biblia la escribieron los hombres, pues si la Biblia viene de los hombres, pero esta palabrita inspirada es lo que yo debo de comprender.
que Dios inspiró a los hombres, pero el mensaje no viene de los hombres, el mensaje viene de Dios. Entonces Dios nos da el mensaje y dice que la palabra, en el versículo 16, es útil para enseñar, es útil para redarguir, es útil para corregir, es útil para instruir. ¿En qué dice ahí? En justicia. Entonces, cuando yo quiero enseñar, ¿qué debo de enseñar? La palabra de Dios. Cuando yo quiero corregir, ¿cómo debo corregir? Con la palabra de Dios. Cuando yo quiero redarguir a alguien, ¿cómo lo debo hacer? Con la palabra de Dios. Porque para eso nos ha dejado Dios la palabra. Porque la palabra es la que nos corrige. Ya Dios nos enseñó en su palabra cómo debemos de vivir. Y dice la palabra en el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea, ¿qué dice? A ver, diga conmigo, perfecto. ¿Y sabe dónde nos escondemos nosotros? Nadie es perfecto, hermano. Y tiene razón. Nadie es perfecto. ¿Cuántos han oído eso? Pero ¿sabe qué estamos diciendo? Yo estoy haciendo lo malo, pero no quiero cambiar. Entonces el hombre viene creciendo. El hombre debe crecer espiritualmente, debe madurar hasta llegar a un nivel de perfección. Y el nivel de perfección es cuando usted peca involuntariamente, cuando usted hace sin querer hacer algo o con su propia conciencia. Entonces, cuando yo estoy haciendo un pecado que yo soy consciente que lo estoy haciendo, esa área deberá tener una madurez. Entonces usted llegará, como dice la palabra, a la estatura del varón perfecto, pero no de una santidad falsa, no de una santidad como mucha gente queremos mostrar. De una santidad real es cuando usted hace las cosas bien. Y cuando usted sabe que está haciendo algo malo, debe corregirlo, porque la palabra para eso ha sido dada, para corregirnos. Entonces llegará un momento, no que deja de pecar, pero sí, tan pronto usted vaya creciendo, hay cosas que se hacen, pero ya se hacen inconscientemente. Ya no como aquella persona que practica la mentira y no le molesta. Practica el odio, no le molesta, sino que usted tendrá conciencia de eso y dirá, no puede ser. ¿Cuánto tenemos aquí al Espíritu Santo? ¿Cuánto tenemos al Espíritu Santo? El Espíritu Santo te hace ver que estás haciendo mal. Cuando un cristiano miente, cuando un cristiano tiene relación con Dios y miente, el Espíritu Santo te dice, estás mintiendo. ¿Sabe qué decimos los cristianos? Mentirita blanca, dice. Eso deberá desaparecer un día, porque deberemos de llegar a la estatura del varón perfecto. Perfección no está hablando de que alguien no haga pecado, está hablando que está creciendo. Y que ya no es una complicación a personas que han vivido años en el Evangelio y que han aprendido a tener una buena comunión con Dios. Ya no están batallando con cositas, ¿verdad? Como mire que aquel hermano fuma. Si alguien ya está bien parado en Cristo, ya eso ya no es nada, porque ya no tiene ese problema, ya está acaminado. Por eso la palabra dice que llegará a ser, dice, perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, mis hermanos, ¿qué debo de conocer yo? La palabra de Dios. Y mire lo que dice la palabra, el versículo 15, esto me encanta a mí y me da un poco de tristeza de ver jóvenes que nacieron en la iglesia, que crecieron en la iglesia y que no aprovecharon. Porque como dicen por ahí, por aquí les entró y por el otro oído les salió. Hermano, yo hubiera deseado haber nacido en el Evangelio. A mí me hubiese encantado haber estado en la escuela bíblica, pero no por razones mías, por razones de la vida, no fue así. Pablo le está diciendo a Timoteo, mira Timoteo, dice, ¿verdad? Tú debes de conocer la palabra, y dice en el versículo 15, lo tenemos. ¿Y qué dice ahí? Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio, ¿para qué? Para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Que desde tu niñez has sabido las escrituras. Aquel que conoce la palabra desde pequeño, aquel que se le ha enseñado la Biblia desde pequeño y ahora, hermanos, está retirado de Dios, no tiene respeto a Dios, no está practicando la palabra,
dice Pablo le dice a Timoteo, qué lástima haber nacido en el Evangelio y que la palabra no haya hecho la obra que debe de hacer. Qué lástima un joven que nació en el Evangelio y ahora vive sin temor de Dios, sin temor de nada. Si nosotros los que hemos venido ya grandes a Cristo, hermanos, ahora lo que más nos cuesta es que conocimos el mundo, conocimos las cosas del mundo. Pero aquel que no ha conocido eso, debería de ser un joven más sano. Pero ¿qué pasa hoy en día con el joven cuando ha crecido en la iglesia? Tan pronto llega a los 18 años, se pierde. Quiere conocer el mundial, dice, porque nunca lo conoció. Cuando debería darle gracias a Dios porque no conoce lo terrible que es el mundo. Diga conmigo, terrible, porque el mundo nos engaña, nos daña, nos hace vivir la vida amarga, hermano. Qué lindo aquel joven que no ha andado en eso, dice el Salmo 1. Bienaventurado el que no ha andado en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Entonces a esta tarde dice Pablo a Timoteo, tú desde pequeño conoces y debes de saber, le dice que la palabra fue inspirada por Dios. ¿Por qué? Porque en los postreros días muchas personas desviarán el mensaje, van a cambiar el mensaje y entonces nos desviamos de la sana doctrina que es la palabra de Dios. Si usted se da cuenta en el capítulo 3 del versículo 1 en adelante, Pablo está hablando a Timoteo de los postreros días. Diga conmigo los postreros días. ¿Y cuáles son los postreros días? Los que ahora vivimos. Tiempos peligrosos. Tiempos donde la gente usa la palabra a su manera para manipular. Gente que usa la Biblia únicamente para beneficios propios y no para enseñar lo que Dios en verdad quiere enseñar. Lo que Dios primeramente quiere enseñar es salvación. Por eso le dice, tú conoces la Escritura, la cual te puede hacer salvo. Cuando tú conozcas la palabra, cuando tú vivas la palabra, cuando tú obedezcas la palabra, tú estás seguro que has nacido de nuevo y que tienes a Cristo en tu corazón. Entonces Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra, no te desvíes, no estés usando otras cosas más que la palabra. Pero para eso, mis hermanos, hay que conocer que la Biblia fue inspirada por Dios. La Biblia es un mensaje que viene de Dios. La Biblia ha sido traducida a diferentes versiones, a diferentes idiomas, pero el mensaje no cambia. Incluso hay gente que le han entregado una Biblia de los testigos de Jehová, que usan una sola versión, la versión El Nuevo Mundo, y aún con esa Biblia se puede conocer a Cristo. Porque solo hay un versículo, Juan 1:1, que tiene diferente, pero el resto de la Biblia es el mensaje de Dios. Cuando uno recién conoce a Cristo y uno tiene un poco de miedo en el cristianismo, incluso te dice, mira, la Biblia católica no la leas. Aún con la Biblia católica alguien puede conocer a Cristo, porque el mensaje es el mismo, porque el mensaje es Cristo. Aún con esa Biblia todavía la gente puede conocer a Cristo, porque es el mismo mensaje. La Biblia tiene algunos libros que no son inspirados según se llama, pero aún el resto de los libros son el mensaje el mismo. ¿Y cuál es el mensaje de la Biblia? Jesucristo. Jesucristo es el único que salva, el único que viene por la iglesia, el único que transforma. Es el mensaje principal de la Biblia. Diga conmigo, Cristo. Cuando alguien se desvía de ahí, comienza a predicar otras cosas y no predica a Cristo. Por eso dice Pablo a Timoteo, la Biblia es inspirada por Dios. Cuando allá afuera la gente te diga, yo no creo en la Biblia porque fue hecha por hombres. Es cierto, fue hecha por hombres inspirados, pero el mensaje viene de Dios. Y alguien que cree en la Biblia, la prueba de ello es que la Biblia cambia la vida de nosotros. Alguien dice amén. Porque no viene de los hombres, viene de Dios. Él dio este mensaje y hasta el día de ahora sigue teniendo poder. Vendrán generaciones si Cristo no viene y la Biblia sigue teniendo poder, porque la palabra de Dios es la boca de Dios, es el mensaje de Dios que transforma. ¿Qué debo de hacer yo? Creerlo. Debo de creerlo. Ahora vea conmigo ahí en su Biblia, 2 de Pedro 1:21. La Biblia es dada por Dios, el origen viene de Dios, pero Dios usa hombres a los cuales Él inspiró, a los cuales Dios les dio el mensaje y ellos
Lo dieron, lo escribieron y es lo que ahora tenemos en nuestras manos. Segunda de Pedro 1:21. Mire lo que dice la palabra de Dios, hablando de la Biblia, hablando de la Escritura, hablando de lo que usted tiene en sus manos y que a veces no valoramos. A veces nosotros no apreciamos este contenido tan poderoso que Dios nos ha dado, que es la Biblia. ¿Alguien dice amén? Ahí lo dejamos abandonado, no queremos leer la Biblia cuando ahí hay poder. Ahí está el poder de Dios, porque la palabra tiene poder. Dijimos el domingo por la mañana, segunda de Pedro 1:21, si lo tiene me dice amén. Mire lo que dice la palabra, pero nunca, lo tiene, pero nunca la profecía fue traída por voluntad humana. ¿Quién escribió los primeros 5 del libro de la Biblia? ¿Sabe a quién se le atribuyen? A Moisés, diga conmigo Moisés. Entonces los primeros 5 libros de la Biblia, que se llama el Pentateuco, no fue invento de Moisés. Los profetas que tenemos en la Biblia, los profetas menores, profetas mayores, no fue invento de ellos. No fue invento del apóstol Pablo, quien escribe varias de las cartas del Nuevo Testamento. Fue un mensaje que venía de Dios. No era algo de voluntad humana. No fue algo que ellos inventaron. Por eso la Biblia, mis hermanos, es uno de los únicos libros que a través de los años nunca nadie ha podido desaparecer. Y quiero que sepa esta tarde que la Biblia es el libro más vendido en todo el mundo. No hay un libro que se venda más que la Biblia, que es la palabra de Dios. Hay hombres que escriben buenos libros que se venden bastante, pero ningún hombre podrá escribir un libro tan poderoso como la Biblia, porque ese mensaje viene del creador del universo, que se llama Dios. ¿Qué le parece? Y dice la palabra que no viene de voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, que dice, hablaron, siendo que dice ahí, inspirados por el Espíritu Santo. Entonces no fueron inventos de ellos, sino que fueron inspirados. Fue un mensaje dado por Dios a ellos y ahora está plasmado en estos 66 libros que tenemos nosotros. Dice ahí que fue inspiración de Dios. Entonces podemos decir esta tarde que la palabra Dios usó, dice, santos hombres, los hombres que Dios escogió para hacer eso, pero eso no venía de ellos, venía de Dios. Estos hombres que Dios usa, tenemos pescadores como Pedro, tenemos gente muy preparada intelectualmente como Pablo, tenemos personas como Mateo, que era un cobrador de impuestos, pero tenemos gente como Pedro, que eran pescadores. No eran personas con gran conocimiento intelectual, pero como venía no del hombre, sino que venía de Dios, escribieron unas cartas tan poderosas como las que escribe el apóstol Pedro. Son cartas tremendas. Cuando usted las lee, se da cuenta cuánta sabiduría Dios le dio a Pedro. Pedro, quien era uno de los apóstoles que negó al Señor, pero dice que cuando fue investido por el poder del Espíritu Santo, Pedro se paró a predicarle a los judíos, dicen en el libro de los Hechos, y les habló del Evangelio. Porque a pesar de que Pedro no era un hombre capacitado intelectualmente, Dios lo usó para traer su mensaje. Ahora en este tiempo hay que hacer un equilibrio, diga conmigo equilibrio. Hay gente que dice no hay necesidad de estudiar intelectualmente porque todo lo da Dios. Y puede caer uno en la pereza, en el ser haragán y no querer estudiar. Entonces el equilibrio está en que hay que hacer lo que humanamente se puede hacer y lo que uno no puede, Dios sí lo puede. Dios le da el complemento. Entonces nosotros estudiamos, pero lo que no podamos, Dios lo va a dar. Mis hermanos, pero aquí vemos nosotros que a pesar de que Pedro era un hombre no letrado, dice la Biblia, pero Dios lo usó para traer el mensaje de él. Pablo, quien era un hombre bien preparado, dice que había sido instruido a los pies de Gamaliel, que Gamaliel en realidad lo que le enseñó a Pablo fue la ley, pero Pablo luego dice que estuvo aparte Dios enseñándole, pero Pablo le predica a personas intelectualmente preparadas. Así es el evangelio. Porque de repente viene alguien a la iglesia, alguien que ha estudiado una carrera, quizás aquí en Estados Unidos, en lugar de estudiar una carrera, lo sacan a la carrera a usted, ¿verdad, hermanos?
porque el estudio es extremadamente caro en Estados Unidos. Nuestros paisanos allá en nuestros países, hoy en día se gradúan mucha gente, hay muchos intelectuales, pero algo sí hoy en día ya no se puede hacer, es engañar. Diga conmigo, engañar. Porque muchos predicadores de tiempos antiguos no solo engañaban, sino que timaban a la gente, porque la gente no sabía ni siquiera quizás muchos leer. Pero usted hoy en día no puede engañar a la gente, porque la gente tiene conocimiento. Cuando usted le predica a alguien que conoce de la palabra, a alguien que comprende las cosas, no se le puede engañar. Todavía me recuerdo que en los tiempos cuando yo era joven, cuando era niño, habían iglesias en nuestros países que habían hombres que eran llamados pastores o disque pastores, que si Dios les revelaba que si acostaban con una mujer, se iban con ellos. Yo estaba muy niño todavía, yo no entendía eso, pero si el pastor Dios le decía, esta noche Dios me ha dicho que aquella mujer se debe quedar conmigo, la hermana se iba a quedar con él. Porque mis hermanos, la gente era engañada. ¿Sabe por qué? Porque no conocía la Biblia. Dígale hoy en día a la iglesia de hoy en día eso. ¿Qué van a hacer al pastor? Lo van a apedrear, hermano. Si este día alguien aparece con esas cosas, ¿por qué? Porque hoy en día nosotros tenemos la capacidad de leer la palabra y la leemos en nuestro propio idioma. Nadie te puede engañar si tú conoces la palabra. Por eso dice la palabra que eran hombres inspirados. Sin embargo, esa inspiración terminó. El canon bíblico fue cerrado. Hoy en día ya no hay eso. ¿Qué es lo que hay hoy en día? Solamente iluminación. Ya Dios ya no va a revelar más cosas de las que están en la palabra. Dios ya nos dio todo lo necesario para ser salvos. Por eso nosotros lo que debemos de conocer es la Biblia. Porque la Biblia es la completa revelación de Dios. Ya no necesitamos agregarle, dice en el libro de Apocalipsis, que yo no puedo ni agregarle ni quitarle a la palabra, porque aquí está lo que Dios ha dejado. Y esto hay que respetarlo. ¿Cuándo dicen amén? Yo no le puedo agregar, no le puedo quitar, no puedo inventar, solo tengo que interpretar la Biblia, porque fue dada por Dios. Dice acá que los hombres fueron inspirados por Dios. No fue un invento de ellos. Ahora viene el reto para nosotros, ¿cuál es? Saber interpretar la Biblia, para que la gente no nos engañe. ¿Y cómo puedo hacer, hermano, para que no me engañen? Lea la Biblia usted. Nunca agarre un solo versículo. Lea la Biblia, hermano. Un versículo mínimo, usted debe leer 3 versículos para darle una correcta interpretación a un versículo. Si yo extraigo un versículo y lo saco solo, no estoy dando el mensaje correcto. Debo de leer todo el capítulo, debo de leer mínimo 3 versículos, porque entonces me daré cuenta en realidad de qué está hablando Dios. Si no, yo estaré dando una opinión mía y no estoy dando la correcta enseñanza de Dios. El tema principal de la Biblia es Jesucristo. Vaya conmigo a Juan 5:39. Y esto es muy importante porque esto es más que leer la Biblia. Pero para comenzar hay que leerla. Después de leer la Biblia hay que estudiarla. Usted debe leerla y ahora hay que estudiarla para tener una correcta interpretación. La iglesia hoy en día, mis hermanos, cuesta motivarle, cuesta animarle a leer, especialmente la cultura hispana, porque nosotros no nos dieron ese interés por la lectura. Estamos en Juan 5:39. La cultura americana es diferente. Yo tengo una niña que va a tener 3 años y ya le gusta que le lean. Y me dice, léeme este libro, léeme el otro. Y como yo no tengo esa enseñanza de niño, me cuesta. Pero a la niña le es interesante que le lea. A mí como cuando yo era niño nadie me leía quizás. Entonces yo no vengo con eso. Entonces nos cuesta a los hispanos. ¿Cuándo dicen amén? El americano agarra un libro, se lo lee en un día. Porque tiene pasión, así fue formado desde pequeño. Pero nosotros, mis hermanos, leemos un capítulo de la Biblia y nos da sueño. Queremos leer la Biblia en la noche y nos da sueño. Entonces, la iglesia te está animando a que leas la Biblia para que nadie te engañe. Para que mañana no venga alguien a pararse frente a ti y te venga a decir inventos de él. Cuando alguien se pare, debe hablarte la palabra de Dios, la Biblia, porque eso es lo que te va a edificar. Dice acá, Juan 5:39, si lo encontró me dice amén. Juan era uno de los apóstoles. Juan escribió este evangelio, también escribió 3 cartas y escribió Apocalipsis.
Era uno de los apóstoles o el más joven de los apóstoles. Entonces dice la palabra, ¿cómo dice ahí? Diga conmigo, escudriñar. Escudriñar, ¿qué dice? Las Escrituras. Escudriñar no es solo leer. Escudriñar es más que leer. Escudriñar es encontrar la correcta interpretación. Escudriñar es cuando en la Biblia, en un versículo, hay una palabra que yo no entiendo, debo de buscarla. Cuando tú te pones a estudiar la Biblia, deberás tener a tu mano un diccionario en español, si tu Biblia está en español, un diccionario de castellano. Hay uno que se llama Pequeño Larousse. ¿Alguien ha visto ese diccionario? Tú debes de tenerlo a la mano. Entonces, cuando te encuentras con una palabra que tú no sabes qué significa, debes de ir al diccionario. Y no como muchos hacemos, cuando alguien me pregunta o te preguntan, tú inventas. Nunca invente. No es pecado no saberlo todo. Pecado sería que yo venga y le diga que yo lo sé todo. Es decirle, no sé, voy a investigar y le doy la respuesta. Voy a ir al diccionario. Pero hay gente que porque tenía de saber, hay cualquier cosa, le digo, ¿verdad, hermano? ¿Qué tal si ese hermano va al diccionario y lo busca? Nos va a dejar apenados. Entonces, mis hermanos, dice la palabra escudriñar las Escrituras. Dice ahí el versículo, porque a vosotros os parece que en ellas, ¿qué dice? Tenéis la vida eterna. Y ellas son, mire lo que dice Cristo, las que dan testimonio ¿de quién? De mí. Está hablando Jesucristo. Dice, ellas dan testimonio de mí. Desde el Antiguo Testamento hasta todo el Nuevo Testamento, la Biblia nos habla de Cristo. La Biblia está hablando de Jesucristo. Pero qué importante es escudriñar. Si vienes a la iglesia, aquí se lee un versículo y tú no entendiste, o hay una palabra que no entendiste, escríbala, hermano. Y cuando termine el culto, venga y diga, mire, hermano, dígame qué significa esto. ¿Sabe que hay una palabra en el libro de Proverbios que usted la ha leído varias veces? Porque muchos leímos bastante los Proverbios. ¿Cuánto leemos los Proverbios? Una palabra que dice ignominia. ¿Alguien la ha leído? Ignominia. ¿Alguien ha leído esa palabra? ¿Y qué es eso, hermano? Vaya al diccionario y se va a dar cuenta que esa palabra está hablando de desobediencia. Pero si yo no la busco, yo no sé, hermano. Y yo, la gente que digo, le invento cosas. Entonces, pero dice la palabra, escudriñela, encuéntrele la verdadera interpretación. Y eso es importante porque ahí es donde mucha gente se ha desviado. Como yo a lo que diga, no. ¿Sabe? Había una iglesia en Berea, diga conmigo Berea, que dice que lo que Pablo les predicaba, ellos lo confirmaban con la Biblia. Y si lo que Pablo decía no estaba escrito en la palabra, ni aunque fuese Pablo, no lo recibían. Porque usted no vino a recibir lo que el hombre inventa o quiera decir. Usted reciba lo que la Biblia dice. Pero tiene que escudriñar. Escudriñar es encontrar lo que Dios quiere decir. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Encontrar la intención de Dios en lo que Él dijo. No solamente se trata de leerla y mira aquí dice, no, ¿cuál fue la intención? ¿Qué Dios quería decirme? Pero para eso hay que escudriñar. Hay que meditar en lo que ahí dice. No es a la carrera. Esto es más que leer. Es agarrar un versículo y disfrutarlo y saborearlo y encontrarle el correcto significado. Pero para eso, mis hermanos, requiere tiempo. Pero tú medio lees. Por eso yo siempre le digo, cuando lea despacio. Diga conmigo, despacio. No hay prisa, hermano. Se lo voy a probar, no estoy molestando a nadie. Cuando leemos el proverbio al inicio de este culto, usted va, no hay prisa. Alguien diga amén. Tómese su tiempo. Aunque cantemos un canto menos, pero leámoslo despacio, hermano. Porque ¿cuál es la idea? Que entendamos qué dice, porque Proverbios es un libro que se entiende casi todo literalmente. Proverbios es un libro que se entiende literalmente. Entonces cuando yo lo leo, Dios me está hablando. Cuando yo lo leo, Dios ya me está hablando. ¿Y sabe qué me dijo esta tarde a mí, a usted? Honre del hombre, pasar por alto la ofensa. ¿Cuánto leímos el versículo? Ahí ya topamos, hermano. Si alguien te dice una media cosita, ya va sacando usted el machete. Pero si usted la Biblia te dijo, es honra que pase por alto. Te ofendieron, te dijeron algo. Gracias, diga, gracias a Dios.
Gracias, hermano. Pero yo, ¿por qué me voy a enojar? La Biblia me dice que yo recibiré honra cuando lo paso por alto. Cuando dicen amén. Pero ¿qué pasa? Nosotros vamos a la carrera, lea despacito en su casa. Mire, yo cuando leo los proverbios, yo los he leído montones de veces, pero yo digo, los voy a saborear. ¿Cuántos han comido una comida rica alguna vez? Yo hace poquito comí rico, mis hermanos. Frijoles, queso, arroz, carne asada y tortilla tostada. ¿A cuánto le gusta eso? Si es salvadoreño puede que le guste. Pero de esas tortillas tostaditas, ¿verdad, hermano? Se saborea. Ahorita usted no tiene hambre, pero le estoy contando. Pues así agarro yo la palabra en la mañana cuando leo proverbios, yo lo saboreo. Yo digo, después de este versículo, ¿qué me va a decir Dios? Porque es que hay que escudriñarlo. Hay gente que lee rápido, ha leído la Biblia un montón de veces. Pregúntale, ¿y qué aprendió? Nada, porque iba a la carrera. Entonces escudriñar la Biblia es más que leer, es buscarle un correcto interpretación. Y por eso usted viene a la iglesia, por eso cuando usted viene a la iglesia aquí, no le leemos 20 versículos, porque no habría tiempo para explicarle lo que significa. Usted viene ¿para qué? Para que eso nos explique. Entonces la palabra, el principal mensaje es Cristo. Lucas 24, 27, véanlo por favor en su Biblia. La Biblia está hablando de Cristo. Aquí está hablando en Lucas 24, después que Cristo ya había resucitado. Y está hablando de estos dos hombres que iban camino a Emaús, tristes porque no creían en la palabra. Y se encuentran con Cristo ya resucitado y no sabían con quién hablaban. Porque ellos en realidad no habían conocido bien quién era Cristo. Ellos andaban en la bulla, andaban en el montón. Habían oído que habían crucificado a Cristo, pero no conocían a Cristo. Tanto que Cristo está hablando con ellos y ellos dicen, ¿y tú sabes de qué pasó allá? No conocían a Cristo. Mis hermanos, no es suficiente andar en el grupo, andar en la bulla. Usted debe conocer a Cristo. Debe conocer su palabra, debe saber quién es Él, debe de encontrarse con Él, para que no solamente esté usted en la bulla de la iglesia. Quiero decirle esta tarde que la bulla de la iglesia nos salva, las festividades de la iglesia nos salvan. El que salva es Cristo y debe usted conocerlo. Usted no va a llegar al cielo diciendo, es que yo fui a la fogata. Cristo le va a decir, ¿y qué? Es que yo iba a la iglesia, ¿y qué? Es que mi papá iba a la iglesia, ¿y qué? ¿Conoces a Cristo? ¿En verdad tienes a Cristo en tu corazón? ¿En verdad te has encontrado con Él? ¿En verdad sabe quién es Él? Porque eso es importante. No es solo por ir a la iglesia, porque la iglesia nos salva, el que salva es Cristo. Deberás conocerlo, deberás tener un encuentro con Él, deberás tener seguridad cuando Él te está hablando a través de su palabra. Dice Lucas 24, 27, lo tenemos. Comienza Cristo, mira qué interesante, porque estos hombres habían estado allá en la crucifixión. Comienza Cristo a decirle a ellos que desde a Moisés, mire lo que dice, y comenzando desde qué dice ahí. Cuando la Biblia habla de Moisés, está hablando del Antiguo Testamento, o por lo menos desde antes de los Salmos, porque ahí más adelantito dice, siguiendo, luego dice, por los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que, ¿qué dice ahí? Lo que decían de quién. ¿De quién decían? De lo que de Él decían. Cristo está hablando, Jesucristo ya resucitado, está hablando con los dos hombres que venían camino a Emaús y les dice, señores, desde Moisés, desde los profetas, prácticamente en toda la escritura la Biblia está hablando de Cristo. Está hablando de su sacrificio, estaba hablando de su resurrección, pero ahora ellos estaban hablando con Cristo y no sabían con quién hablaban. ¿Por qué? Porque ellos andaban en la bulla, pero no conocían a quién habían crucificado y quién era el que había resucitado y quién era el que hablaba con ellos. ¿Qué le parece? Ellos andaban emocionados, pero no conocían a Cristo. Cuando Cristo comienza a explicarles, dice, hermanos, dice, mira, la Biblia da testimonio de Cristo. La Biblia desde Moisés, desde el Antiguo Testamento, desde el Génesis, da testimonio de Cristo.
da testimonio de lo que él iba a sufrir en la cruz. El profeta Isaías 53, es la crucifixión. Por eso dice los profetas. El Salmo 22 es la crucifixión. Isaías 53 es la crucifixión. 1500 años antes que crucificaran a Cristo, todo estaba escrito. Pero ¿qué dice el Señor? Pero como no conoce la Escritura. Ahora Cristo ya había resucitado, como la Biblia dice, 3 días más tarde, está hablando con ellos y ellos no saben quién es. Porque ellos no conocían la Escritura, no creían la Escritura. La Biblia hablaba de Cristo. La Biblia nos reflejaba todo lo que iba a pasar Cristo. En el versículo 44, siempre en Lucas 24, 44, dice la palabra, y les dijo, miren lo que dice, lo tenemos. Solo baje la vista un poquito más si es que trajo Biblia. Y si no trajo, compre una. Dice la palabra y les dijo, ¿qué dice? Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. ¿En dónde? En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ahí tenemos todo el Antiguo Testamento. Por eso la Biblia dice, Moisés, la ley, los profetas y los salmos. Ahí tenemos hasta el último profeta que se llama Malaquías. Después de Malaquías dice que hubieron 400 años de oscuridad y hasta que aparece el Nuevo Testamento y aparece allá Juan el Bautista hablándonos una vez más de Cristo. Mis hermanos, dice ahí que tuvimos la ley, Moisés, los profetas y los salmos. Está hablando todo el Antiguo Testamento. ¿Hablan de quién? De Cristo. Y estaban diciendo en el Antiguo Testamento era necesario, diga conmigo necesario, que Cristo muriera en la cruz. Era necesario. Era necesario. Por eso el Señor dice era necesario que muriera, pero como la misma Biblia dice, al tercer día resucitara. Cristo les dice, espérenme allá en Galilea, porque al tercer día ahí llego. Pero los apóstoles no creyeron. Los apóstoles volvieron atrás. Cuando Cristo les aparece a los apóstoles después de resucitar, los encuentra pescando y dice que Pedro se metió al agua porque Pedro volvió a la pesca, volvió a hacer el trabajo que él antes hacía, porque dijo ya mataron a Cristo, mataron al líder y se acabó todo. Pero porque no había creído a las palabras de Jesús, entonces le aparece y le dice, Pedro, ¿qué pasó, Pedro? No creíste, como usted y yo nos cuesta creer tanto la palabra, ¿verdad, hermanos? Aquí estoy, le dijo. Y había uno de ellos que se llamaba Tomás, diga conmigo Tomás. Dijo, si no le veo las marcas en las manos, si no veo las marcas de esos clavos, dijo Tomás, yo no creo. Tomás le dijo, aquí estoy. Yo fui el que fui crucificado, pero al tercer día resucité y aquí estoy. Para probar que lo que la Biblia dice, se cumple. Lo que la palabra dice, se cumple. 40 días más tarde Jesús es llevado al cielo. 10 días más tarde viene el Espíritu Santo, lo que se llama el Pentecostés, que era una fiesta judía. Y como la Biblia dice, ¿verdad? En el libro de los Hechos capítulo 1, que él fue llevado, pero dice algo maravilloso, Hechos 1. A este mismo Jesús, así como lo habéis visto ir, así mismo le veréis venir. Cuando Cristo venga, no en el arrebatamiento, sino en la segunda venida, cuando Él se va a parar allá en el Monte de los Olivos, en Jerusalén, en el mismo lugar donde Él ascendió, Él volverá. Porque la Biblia se cumple tal y como está escrita. ¿Cuánto le dan un aplauso a Cristo? Yo me alegro por ello, hermanos. Dice que en ese Monte de los Olivos han querido construir un hotel. Pero el día que estudiaron ese lugar, se dieron cuenta que abajo es hueco. Que no pudiese haber un edificio ahí. Pero no es porque es hueco, porque es un lugar reservado para cuando Cristo vuelva. No podrá haber un hotel, ese es un lugar donde Cristo va a pararse. Porque lo que la Biblia dice se cumple, hermano, tal y como está escrita. Esta tarde, mis hermanos, cuando tú conoces la Biblia, no te pierdes. Por eso dice la palabra, toda la Escritura hablaba de Cristo. Toda la Escritura hablaba de su crucifixión.
Y en el Nuevo Testamento nosotros estamos viendo que se cumple todo lo que Él nos enseñó. Entonces el mensaje principal de la Biblia es Cristo, desde su nacimiento, su muerte y su resurrección. ¿Qué es lo que debo conocer yo? La Biblia. ¿Qué debo conocer yo? La palabra. ¿Qué debo conocer yo para que no me engañen hoy en día? Cuando hoy en día el Evangelio se ha desviado tanto, porque el principal mensaje del Evangelio hoy en día es, diga conmigo, dinero. Usted debe dice, hacer pactos, pacte. Y le dicen, ¿verdad? En aquel había un pastor diciendo, dinero ven a mí. Diga por favor, decía, dinero ven a mí. No. ¿Sabe qué usted debe decir? Espíritu Santo, obra en mi vida. Jesucristo, obra en mi vida. Porque el día que yo comprenda el verdadero mensaje de Cristo, me daré cuenta que esta vida solo es temporal. Porque nosotros vamos a una vida eterna con Cristo. Pero mis hermanos, hay gente que hoy en día es engañada. Manda dinero, da dinero y después queda defraudada. ¿Sabe algo que yo le tengo miedo? Es decirle cosas a la gente que puede ser que vengan de mí. Decirle yo a usted, hermano, usted está sano. Y mañana usted dice, mire, el pastor me engañó. Él dijo que yo estaba sano. Y mire, yo sigo con mi enfermedad. Por eso yo mejor digo, oremos por fe. Cristo puede, pero yo no puedo. Él no va a defraudar a nadie. Yo sí lo puedo defraudar. Cuando dicen amén. Crea en el poder de Dios. No le crea a los hombres. Yo no digo que no es malo que usted ore, que tenga fe, que declare que Cristo puede, pero nunca crea. Si alguien le dice a usted, hermano, se va a sacar la lotería, diga, no, si yo ni compro, diga. Entonces mejor es confiar en Dios y dejarle las cosas a Dios, para que de esa manera nosotros, mis hermanos, no nos vayamos de la iglesia defraudados. ¿Sabe que hay gente que se va a las iglesias defraudado porque le ofrecieron un montón de cosas que nunca llegaron? ¿Sabe que ofrecen allá en El Salvador? Cristo llama pisto. Eso lo entienden los salvadoreños, ¿verdad, hermanos? Y cuando el dinero no llega, dice, ¿dónde está? No, Cristo no vino para darte dinero, vino para darte vida eterna y vida en abundancia. Cristo vino para darnos salvación. Es cierto que cuando uno se acerca a Cristo, Dios te bendice, eso sí es cierto. ¿Alguien dice amén? Hace un momento estábamos hablando con un hermano y me dice, mire, desde el día que me ordenaron al diaconado, me dijo, Dios me ha bendecido, me dijo. Porque me dieron un compromiso. Diga conmigo, compromiso. ¿Y cuál es el compromiso? Ser luz en medio de las tinieblas. Ser luz. Llegar un día a esta estatura del varón perfecto. Esta tarde, mis hermanos, ¿qué necesitamos? Conocer la palabra de Dios, que es la Biblia, y ponerla por obra. Démosle un aplauso a Cristo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra.